con el ciclo de las políticas públicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos conversado? Habíamos visto sobre 2 textos, el de Lindblom y el de Isuani, ¿sí? Y además está el video de Fernando, ¿no? ¿Lo vieron el video? Me gustaría que alguien me comente algo de lo que vimos la clase pasada, a ver si lo recuerdan. O si tienen los apuntes, tienen ahí, seguramente tienen los papeles en el escritorio. ¿Tienen o no tienen? Era de los 2 modelos, profe, el modelo de irse por las ramas y el método de ir a la raíz. Sí, ¿qué cosa era? A ver, podemos decir un poco, así ya nos acostumbramos a presentar bien completo, ¿qué cosa era? ¿Quién planteaba eso? ¿Cuál de los 2 autores? No me acuerdo cuál de los 2. Ah, Lindblom. Uno era de los años Lindblom, puede 80 ser, y profesora. el de Lindblom trabajaba el tema de las políticas públicas. Sí. Bien, nos tienen ahí a los textos. Acostúmbrense a más que están en su casa, cómodos, con su escritorio. Ténganlos, yo los tengo también acá. Si me vieran, tengo a mano los textos, los apuntes. Tengan todo a mano. Entonces vamos conversando y van marcando en sus apuntes, en sus fotocopias. Bien, el del Lindblom. Entonces habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto 2 dimensiones? La cuestión de cómo se diseñan las políticas públicas y toda la cuestión de los instrumentos de política pública o las capacidades estatales. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, uno de los textos era el de Lindblom, hablaba sobre cómo se piensa y cómo se diseñan las políticas públicas, y el de Isuani, ¿de qué hablaba? De la capacidad estatal para llevar a cabo las políticas públicas. Sí, ¿cuál es el concepto que utiliza? 3 instrumentos de políticas públicas. Exacto, instrumentos de política pública. ¿Y cuáles son? Perdón, Matías Montoto tiene el micrófono abierto. Yo silencio. Perdón. Ah, perdón. A ver, no sé quién estaba, quién se anima o quién había tomado la palabra para hablar del tema del texto. Sony lo que plantea es la creación de nuevas institucionalidades. ¿Quién plantea de nuevas institucionalidades? Usuani. A ver. ¿Cuál es el de los 2 que habla sobre el proceso, cómo hay que ir a analizar los distintos, digamos, momentos, el proceso de formulación y elaboración, el de diseño de la política? Sí, vamos a ordenar, vamos a quedarnos primero con el texto de Isuani y después vamos a ir al del diseño de las políticas públicas. El texto de Isuani hablaba de las capacidades estatales. ¿Qué son las capacidades estatales? Son las capacidades que tiene un Estado para llevar adelante el desarrollo e implementación de políticas públicas. Exactamente, son la estructura estatal, son las distintas instituciones estatales y que dependen, estas capacidades estatales tienen un componente sociohistórico, ¿sí? No son elementos que se mantienen estáticos a lo largo del tiempo, sino que esa estructura estatal, esas capacidades institucionales y administrativas y de recursos que tienen los estados para implementar un conjunto de políticas van a ir cambiando históricamente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que relacionar esta idea de las capacidades estatales o la característica estructural del Estado y demás con el otro texto que también vimos, por ejemplo, el de Graciarena, que es el texto más, ¿se acuerdan? Ese texto que hace un recorrido sociohistórico sobre América Latina y habla esta idea de crisis de Estado y crisis de la forma del Estado, donde a nosotros en realidad de ese texto nos interesa fundamentalmente que ustedes puedan pensar en la dimensión histórica y pensar en las distintas formas que tiene el Estado, ¿no? Entonces, cuando Isuani habla de estas capacidades históricas, capacidades estatales, ¿no? Como las capacidades, los atributos, la estructura
que tiene el Estado, el carácter, la estructura del aparato estatal, que tiene un componente histórico, bueno, uno puede pensar cómo estas capacidades estatales también hay elementos que cambian, hay algunos otros que no, que esto es algo que hablamos, no lo dicen los textos, lo planteo yo, que hay elementos de larga duración que permanecen a lo largo del tiempo, pero hay otros que cambian a partir de los distintos estados, ¿no? Por ejemplo, no era lo mismo el estado populista de los años 40 que el estado neoliberal de los años 90 y todas las reformas estructurales que se producen, que eso es algo que vamos a ver. No es lo mismo el estado del siglo XXI con el kirchnerismo que la estructura administrativa, burocrática y de los agentes estatales durante el gobierno de Macri. ¿Sí? Ustedes ven, incluso si miran la estructura de la administración del Estado, hay algunas cosas que sí uno puede decir que se mantienen, o sea, por ejemplo, no sé, el gasto público o la inversión, se llama gasto en economía, pero uno dice más que gasto, está hablando de inversión, la inversión en salud, en ciencia y tecnología, en cultura, en educación, son algunos rubros que suelen cambiar según, ¿no?, el gobierno que toca, pero hay elementos de largo plazo que hacen que así toda Argentina continúe siendo un país, aún cuando hemos tenido gobiernos de corte neoconservador, para caracterizar rápido el gobierno del macrismo, bueno, no es que de repente las universidades públicas o la educación pública argentina se vino abajo por un gobierno de 4 años, ¿sí? Lo mismo en ciencia y tecnología, lo mismo con el sistema de salud. ¿Se acuerdan que yo puse como ejemplo esa cuestión y hablamos de que se había degradado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se había degradado el Ministerio de Salud, y sin embargo, así todo, inmediatamente cuando ocurrió la pandemia, rápidamente se activaron los resortes del Estado, ¿no? Cuando vino el gobierno de Alberto, volvió a reestructurar el aparato administrativo, el aparato del Estado, las capacidades estatales, y rápidamente se activaron nuevamente los recursos y el Estado salió adelante en materia de salud pública. Y de hecho, si comparamos con algunos otros países de la región, no hubo colapso sanitario, digamos, hay algunos indicadores que indicarían que estas características de las capacidades estatales. Las capacidades estatales, entonces, además suponen la interacción entre los actores dentro del Estado, los agentes del Estado, eso es un poco lo que habíamos hablado, y con otros actores del entorno, ¿sí? Entonces, las capacidades estatales refieren a todas esas dimensiones. Bien, el otro punto fundamental que hablamos, que habían mencionado también las compañías, refiere a los instrumentos de política, ¿no? Y esto también nos interesa porque, ¿no?, tenemos el gran paraguas de las capacidades estatales y después puntualmente Sonia habla de los instrumentos de política para hacer referencia a cómo esto influye sobre el diseño, el diseño, sobre todo las posibilidades de pensar una política pública. ¿Cuáles son esos instrumentos de política pública? El dispositivo Pueden ser los normativo. dispositivos, sí, normativo y de control, o de gestión. Normativo, de gestión y los instrumentos. Sí. Bien, los dispositivos normativos, ¿recuerdan lo que es? Las leyes. Exacto. Leyes, o sea, lo que emana del poder, poder legislativo del Estado, de generar una ley, ¿no? Yo lo relacionaban, creo que en el texto también lo nombra, con el tema del principio de razonabilidad, de a través de una ley reglamentar derechos, ¿no? Bien. Eso viene también de... Sí. Los dispositivos normativos son las leyes, las normas, no solo tienen que ver con el poder, es el marco legal, exactamente. No solo pensemos que tiene que ver con un debate del poder legislativo, también puede ser un decreto presidencial que sale directo del Ejecutivo. Es el marco legal, como decía ahí un compañero, ¿no? Entonces, ese marco legal puede ser un decreto, puede ser una ley recontradebatida en el Congreso, hay como lo que supone toda política pública es que hay un marco legal que la ampara, ¿sí? Esto significa que yo no puedo implementar una política pública que colisione con el marco legal. Siempre ponemos el ejemplo de la interrupción legal del embarazo como un ejemplo que es como así muy evidente, pero podemos pensar un conjunto de
todas las políticas públicas tienen que estar dentro del marco legal que la ampare, ¿no? Y acá también, para el dispositivo normativo, también tenemos que pensar la dimensión histórica, ¿sí? En qué momento, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, en el marco de la pandemia, uno podría decir que la prohibición de la circulación, en el caso de Argentina, bueno, lo que ocurrió en el marco de la pandemia, bueno, toda esa batería de políticas públicas, ese marco normativo, marco legal, ¿no? Pienso en la cuarentena, que se estaba prohibido circular, tenía una explicación sociohistórica, ¿no? Relativa a la pandemia, si no es incomprensible una política de ese tenor, ¿sí? En el caso argentino y en todos los casos. Entonces ahí otra vez, toda la política, bueno, y así todo podemos pensar, hasta las leyes del presupuesto nacional, ¿no? Cómo se configura el presupuesto nacional, también es una dimensión histórica, qué sé yo, el acuerdo con el fondo debatido en el Congreso, ¿no? En todos los casos tenemos que pensar que esta idea del marco legal, dispositivo normativo, también es una cuestión histórica. ¿Se acuerdan? El otro punto eran los dispositivos de gestión. ¿A qué refieren los dispositivos de gestión? A la coordinación que tiene que existir dentro del Estado entre los diferentes organismos. Uh-huh. A la capacidad estructural. Poner en práctica el marco normativo. Sí, los dispositivos de gestión suponen además, efectivamente, la estructura administrativa y que permite, la estructura del Estado que permite poner adelante determinadas políticas públicas, ¿sí? El vínculo que existe entre los distintos órbitas del Estado, los agentes del Estado y demás. Y después hay un tercer punto que tiene que ver con los tres recursos básicos que plantea. ¿Cuáles son esos recursos? Humanos, financieros y tecnológicos. Exacto, bien. ¿En qué Porque dice que si no se activa todo eso, nos queda todo en un discurso, digamos. Sí, a ver, más que tratemos de ser un poquito menos coloquial y un poquito más preciso. A ver, ¿qué es los recursos humanos? ¿A qué se refiere? Al personal, a los funcionarios del Estado. Sí, personal tanto del Estado o capaz que personal externo, ¿no? Capaz que claro, personal estatal, que no solo uno piensa, bueno, no es, cuando hablamos de los recursos, no estamos hablando de los ministros o ministras, estamos hablando de todos los agentes estatales, ¿sí? Hasta el último que está en la boca de expendio del ANSES y que atiende a la persona, al ciudadana argentina, en el último pueblito de Chaco o de Ushuaia, digamos. A todo eso se denominan los recursos humanos, ¿sí? Son todos los agentes del Estado y, como mencionaba ahí la compañera, el conocimiento que tienen además estos agentes del Estado, estos recursos básicos, ¿sí? Bueno, bien. Segundo, que habíamos dicho, recursos humanos. Segundo, recurso financiero. ¿Qué se refiere? A los presupuestos, por ejemplo. Al presupuesto que puede tener el Estado, que también obviamente tiene un tinte histórico, ¿no? Porque va a depender capaz que de la época, lo que se utiliza, lo que se destina para la educación, por ejemplo, o para cualquier otro rubro que es el Estado. Bien. El recurso financiero refiere a los recursos económicos que tiene el Estado para implementar políticas públicas. Es decir, que cuando yo diseño una política pública, tengo que tener el fondo que va a costear esa política pública. No puedo decir, bueno, si no sé de dónde voy a sacar los recursos. Entonces tiene que haber, cada vez que yo diseño una política pública, tengo que tener el respaldo de cuál va a ser la política de la cual voy a obtener esos recursos. Una puede ser el presupuesto nacional, otra puede ser presupuestos extraordinarios, ¿no? Y se acuerdan que también habíamos discutido esta cuestión, habíamos discutido o planteado la cuestión del aporte solidario extraordinario, ¿sí? A las grandes fortunas.
como un momento excepcional en donde con una coyuntura crítica el Estado generó recursos extraordinarios en un momento especial de la pandemia, ¿no? Que no fue un impuesto, fue un aporte solidario extraordinario por única vez, y eso permitió costear una cantidad de política pública como el IFE, los ATP y el gasoducto ahora que también se está construyendo con fondos de ese aporte, ¿sí? Y también, y ahora está en debate, la parte de los recursos es también un punto, otra vez, volvemos a la dimensión sociohistórica. Cómo un Estado distribuye estos recursos financieros también es un debate. Sí, a veces los textos lo plantean como si fuese una cosa dada, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante que podemos polemizar o problematizar, ¿sí? Los recursos estatales son netamente políticos, porque el Estado tiene y no tiene recursos dependiendo de la política pública que haga, ¿sí? Puede recaudar más recursos y por una política más agresiva, en términos, entre comillas, en materia de recaudación fiscal, o más que agresiva, digamos, otra palabra, una política más progresiva en materia de recaudación fiscal, y ahí obtendría recursos para una mayor redistribución, cosa que no es tan fácil por las cuestiones sociohistóricas, por los actores sociales, por algo que vamos a ver ahora en el otro texto sobre la implementación, que tiene que ver con el grado de cambio que trae esa política pública, ahora lo vamos a ver. Pero lo que me interesa destacar es esta idea de que los recursos financieros también no son un elemento dado, no es que el Estado tiene o no tiene recursos de manera ahistórica, tiene o no tiene recursos según el tipo de políticas que implemente o deje de implementar, ¿sí? Uno puede utilizar los recursos para pagar servicios de la deuda o puede utilizar los recursos para implementar políticas sociales o llevar adelante políticas redistributivas. Bien, y el tercer punto, ¿cuál era? Recursos básicos, dijimos, recursos humanos, financieros, y el tercero, tecnológicos. ¿Y a qué refiere? La tecnología es la correcta utilización de un medio, o capaz que la utilización más apta o acorde al fin que uno está tratando de llegar. Es decir, que el Estado se nutra de los elementos más necesarios o relacionados a la política de Estado que está queriendo llevar a cabo. O que brinde los medios idóneos a los empleados para poder realizar la tarea. Los recursos tecnológicos refieren a las capacidades que tiene un Estado en materia de recursos tecnológicos, ¿sí? Para poner un ejemplo más claro, para poder implementar una política social, vos tenés que tener previamente una red, como se llama, un sistema de red de registro de las personas, ¿no? Como ya teníamos a partir de la asignación universal por hijo, y a partir de ese mismo camino se pudo implementar la IFE. Entonces había un sistema tecnológico de, acceso a los datos públicos, de, base de datos base de datos, postas en los distintos lugares del territorio. Sistemas operativos, software. Son varias instituciones las que comparten la base de datos, como la FIPE, el ANSES, el Banco Central. Bueno, todo eso refieren a recursos tecnológicos, ¿sí? Que pueden ser desde sistemas de software, sistemas de acceso a bases de datos unificadas, por ejemplo, para poner un ejemplo obvio, todo lo que ocurrió en el marco de la pandemia con el acceso al desarrollo de sistemas de reconocimiento de las pruebas y test del COVID, que muy rápidamente se implementaron 2 o 3 esquemas, todos los avances en materia de ciencia y tecnología
Bueno, todo eso fue posible porque ya el Estado contiene previamente un sistema de recursos tecnológicos, todo lo relativo a la salud. El proceso de digitalización, que fue muy poco si uno la compara con otros países, del sistema educativo durante la pandemia, bueno, también, todo eso supone recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, otra vez, ¿no? Todo lo que hay por detrás, recursos humanos con capacidad de poder implementarlo, y cuando no hay capacidad, y tratar de formar a los profesores para que puedan, bueno, bien, entonces, volviendo al texto de Isuani, nos interesa rescatar fundamentalmente estos conceptos relativos a las capacidades estatales, a las condiciones sobre las cuales los estados pueden empezar a pensar y diseñar políticas públicas, ¿sí? No se piensa las políticas públicas sin una mirada histórica, no se puede pensar las políticas públicas sin pensar qué tipo de estado, cuáles son esas capacidades estatales que nos encontramos, bueno, en el diseño de las políticas públicas. Bien. Bueno, y lo otro que está planteado también en el texto, a partir de un caso particular, que en la década de los 90 y demás, que no vamos a desarrollar mucho más, pero ahí refiere a la dimensión política también de los actores, ¿no? La dimensión histórica y política de los actores que están en juego. Esto lo hemos planteado ya varias veces. Bueno, el texto lo plantea a partir de un caso de la década de los 90. ¿Quiénes son los actores, los sujetos políticos que definen una política pública, los actores que se resisten a esa política pública? Bueno, en esa correlación de fuerzas, en ese conflicto sociohistórico es donde también hay que situar todo tipo de política, diseño de política pública, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con proyectos de política que no prosperan por resistencia de los grupos más concentrados, por ejemplo, el proyecto de nacionalizar Vicentín, que quedó trunco, ¿sí? Que no pasó, que quedó en un mero proyecto, u otros proyectos que avanzaron, como, no sé, la ley de aborto, como hablábamos antes, que después de muchos años de lucha finalmente pudo avanzar. Bueno, ahí nos vamos a encontrar, si situamos históricamente, vamos a encontrar con iniciativas de política que quedan truncas por la presión de los actores políticos, de los poderes, de los distintos poderes, de los grupos sociales de las sociedades, y otras políticas que sí llevan o que logran prosperar, ¿no? Un caso exitoso, entre comillas, que si quieren lo discutimos, tiene que ver como, por ejemplo, el aporte solidario, ¿no? Eso es un caso interesante en donde una política pública bastante progresiva se pudo implementar, a diferencia de otros países en donde se ideó, se pensó y demás, y no pudo llegar por presión de las élites. Bueno, acá por un conjunto de cuestiones que no interesa, otro día si quieren lo vemos, porque lo estuve estudiando especialmente. Finalmente esa política se pudo implementar, pero otra vez, ¿no? Los actores, la decisión, ¿qué pesa ahí para pensar esa política pública? Bueno, también la decisión política, bueno, eso también está planteado en el texto, ¿sí? Relean los textos, porque lo que les pasa muchas veces es como que resumen todo en una oración, y como, bueno, listo. Y después, ¿por qué me saqué 7? Y bueno, quizás faltaba mayor desarrollo, capaz que no, falta. Yo me doy cuenta cuando les pregunto, y me dice, bueno, lo de las políticas, pero no, bueno, pero a ver, tratemos de desarrollarlo. Entonces, eso es porque tienen que releer los textos, no es tanta la bibliografía que les damos, entonces tratemos de sacarle como el jugo, ¿sí? En las exposiciones, en las explicaciones mías, yo trato de marcarles las ideas principales. Lo que pasa es que yo sintetizo para darle las ideas, ustedes hacen la síntesis de la síntesis de mi síntesis, de la síntesis, y queda la respuesta en una oración. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esta especie de síntesis que yo hago en las clases, vuelven al texto y le dan más encarnadura, digamos, ¿no? Le dan más grosor a la pregunta. Bueno, y el otro texto que habíamos visto era el de el diseño de las políticas públicas, el de Lindblom, ¿se acuerdan? Que tenía 2 formatos.
A ver, alguien, ¿quién se anima y hacemos el mismo ejercicio de tratar de ir reconstruyendo entre todos? Profe, Lindblom planteaba dos modos de estudiar la política. Uh-huh. Uno era a la raíz, o modelo real exhaustivo. Y después había otro que era el de las comparaciones sucesivas limitadas, que bueno, habíamos comentado que era el que más se utilizaba, que era el más... ¿Se acuerdan la diferencia entre uno y otro? El de raíz, puse que se plantea una política pública, se clarifica el objetivo y se hace un análisis del planteo y una respuesta. Y el método de comparación sucesivas limitadas decía políticas que se van resolviendo parcialmente. Claro, me parece que el tema del primero era capaz que la falta de contextualidad, ¿no? El de ir a la raíz, porque si uno va directamente al objetivo que persigue, no está teniendo, o sea, claramente que yo capaz que lo pienso hoy y recién puedo implementar la política dentro de 10 años, cuando capaz que el contexto ya varió y la política tiene que ser otra. Entonces capaz que ser tan estricto para pensar, me parece que venía por ahí, de formular una política pública, tenía que capaz que no limitarse a pensar en un problema específico, sino en todo el marco, ¿no?, en el que va a impactar, que era lo que hablamos antes, que era el diseño, la implementación, el impacto que va a tener en la sociedad, la política que pensemos. No sé muy bien lo que, no sé si logro terminar de entender la idea de, o sí, no sé, de Juan Manuel. Tiene que ver, así como planteaba la compañera antes, Griselda, de manera bien sintética, la diferencia entre uno y otro. Hay una diferencia crucial entre uno y otro de los métodos, que tiene que ver con la envergadura del problema en el cual yo me enfrento. Por ahí es eso lo que iba Juan Manuel antes. Si yo me enfrento para problemas simples, podría llegar a abordar el diseño de una política pública con este método, digamos, que va a la raíz. Si me encuentro frente a problemas mucho más complejos, seguramente voy a tener que implementar el otro método, que es el que llama de comparaciones sucesivas limitadas y que se va por las ramas. ¿Por qué? Porque en este método que va a la raíz, yo, como decíamos antes, es un método bastante simple, en donde yo, bueno, a partir de un conocimiento previo, teórico de las cuestiones, me planteo un objetivo y planteo resolver ese objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, si yo me planteo, a ver, algo bien simple, que es algo relativo a la cuestión urbana, no sé, podar los árboles de la plaza, voy, contrato a la agencia, hago una licitación de las podadoras, voy a podar la plaza y bueno, ya resolví un problema, tenía como objetivo resolver, ¿no?, la cuestión, ¿cómo se llama?, relativa, no sé cómo es el nombre técnico de... Bueno, podar los árboles. Claro. Bueno, y bueno, es una política concreta, o pintar las fachadas de, no sé, los organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ya planeo una política pública que va concretamente a resolver el problema de las fachadas o infraestructurales de los edificios públicos.
Entonces, bueno, otra vez hago una licitación de la empresa que me lo resuelve, con la más barata, bueno, le presento una política, un objetivo concreto, simple, voy y lo resuelvo. ¿Sí? En cambio, las comparaciones sucesivas, en cambio, cuando me enfrento a problemas más complejos, este tipo de metodología no funciona y no es la que realmente se implementa, porque si yo, por ejemplo, quiero atender al problema de la pobreza, el problema de la inflación, el problema, ¿no? Eso lo voy a poder, me puedo poner un objetivo y resolverlo, hago esta política y la resuelvo y después mido en qué medida resolví el problema, si lo cumplí o no lo cumplí. ¿Hay una política que me permita resolver la pobreza? No, me parece que no existe una política precisa. Me parece que era que uno no se podía aislar, ¿no?, de los recursos que tiene cuando piensa una política. Yo puedo cortar los árboles de la plaza y sé que tengo que tener 10 personas que me corten los árboles. En cambio, si mi objetivo va a ser terminar con el desempleo, tengo que ver cuáles son los recursos con los que yo voy a contar para llevar a cabo semejante cruzada, ¿no? Que no es lo mismo que... A ver, no sé, Daniel, ¿vos también quieres intervenir? ¿O me pareció? Daniel Galloso, no sé, alguien creo que quería intervenir. Buenas tardes. Lo que yo pienso es que la pobreza no se puede erradicar porque necesita el apoyo de los empresarios también para poder hacer esas políticas, porque el gobierno solo no lo puede hacer. Puede ayudar a la gente, sí, como está ayudando hoy, pero erradicar la pobreza completamente no. Con la inflación que tenemos, menos. Si todos nos ponemos a poquitos a resolver esto, creo que sí llegaremos a un país para todos. Bien, el problema, volviendo a un poco lo que planteábamos recién y que fueron diciendo algunos, la idea de las comparaciones, el método de las comparaciones sucesivas limitadas se utiliza para problemas complejos. ¿Y por qué se utiliza para problemas complejos? No solamente por el tema de los recursos, como decíamos antes, sino porque no hay una política puntual que yo pueda hacer para resolver el problema de la pobreza o el problema de la inflación. Esa idea de que con una política puntual yo voy a resolver el problema el problema de la inflación, como pretenden algunos, la ortodoxia económica, que es solo una cuestión de dejar de emitir, es falsa y podemos dar ejemplos de que eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Por qué se utiliza este método de las comparaciones sucesivas limitadas o el método que se va por las ramas? Porque uno parte del convencimiento de que se trata de problemas complejos para los cuales no existe una política que yo le implemente, la realice y cumplir la meta del objetivo. Lo que puedo hacer es cumplir parcialmente el objetivo. Entonces se va por las ramas, por eso esa idea de que se va ramificando. Entonces, para resolver el problema de los sectores más vulnerables o de la pobreza, voy a tener una batería de elementos de política. El IFE, por ejemplo, ¿es suficiente? No es suficiente. La asignación universal por hijo, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Eso lo tengo que complementar con otro tipo de políticas relativas a la educación, políticas relativas al acceso a la tecnología, ¿no? Las computadoras, entrega de computadoras, políticas relativas al acceso a la salud, políticas relativas a, ¿qué más? La dimensión de la desigualdad o la dimensión no remite solamente a la cuestión económica. Cuando nosotros hablamos de los sectores vulnerables, de la pobreza, no es solo falta de ingresos, sino también de condiciones habitacionales, acceso a la salud, acceso a una vivienda digna, derecho de propiedad de su vivienda, ¿qué más? Educación, cultura, vacunas, ¿no? Entonces, bueno, para poder resolver
ese problema, necesito ir resolviendo parcialmente un conjunto de cuestiones, ¿sí? Y para eso voy a implementar una serie de políticas más grandes. Bueno, por un lado, voy a tratar de desarrollar un sistema educativo público que tenga acceso a todos los sectores, incluso y más aún los sectores más vulnerables. Y después voy a implementar una política pública como la asignación universal por hijo, que estaba conectada con otra política, que para poder cobrarlo tenías que tener a los chicos vacunados, tenés que tener a los chicos con las vacunas y inscritos o insertos en el sistema educativo. Entonces ahí vas resolviendo parcialmente algunos de los problemas que te permiten abordar un fenómeno tan complejo como la pobreza, por decir así, de manera rápida. Lo mismo podríamos decir de la inflación, podríamos decir, no sé, la suba de la canasta básica. Se implementaron algunas políticas como control de precios. Por control de precios, ley de góndola, ley de abastecimiento, bueno, todas las políticas. ¿Alcanzaron? Bueno, no. Seguramente se necesitan un conjunto de políticas. Son políticas que pretenden resolver parcialmente el fenómeno, a sabiendas de que en realidad, por eso dice el texto, que aunque la mayoría de la bibliografía estudia el primer método, ¿no? Y hay una cantidad de bibliografía que dice, bueno, se plantean objetivos, uno lo estudia, ¿verdad? Según los recursos que tiene el Estado, según esto y lo otro, se diseña una política, el funcionario la piensa, pero en realidad lo que dice, aunque se estudien ese tipo de políticas, en la realidad lo que determina, lo que se implementa en la mayoría de las veces es el segundo método, es el de las comparaciones sucesivas limitadas, ¿sí? Bien. Bueno, nada, ¿alguna otra pregunta sobre estas cuestiones? Avanzamos. Entonces, para la segunda unidad, la segunda parte del ciclo de las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de las políticas. Y ahí tenemos dos textos. Uno es el de Aguilar Villanueva. ¿Lo pudieron leer? Sí, no, más o menos. Son dos de Aguilar Villanueva. No, uno de Aguilar Villanueva y el otro es un texto de otro autor que está dentro del libro que compila Aguilar, que es el editor. El segundo texto es de Donald Van Meter y Carl Barthorn. Bien, el texto de Aguilar Villanueva sobre las políticas públicas lo que plantea precisamente, la primera pregunta es que se empiezan a hacer en los años 80 y 90 es ¿por qué fracasaron las políticas públicas? Y a partir de ahí un conjunto de debates, un conjunto de bibliografía y lo que va a plantear en ese texto fundamentalmente es que las políticas públicas han fallado, entre comillas, porque lo que faltó es una mirada sobre la implementación de las políticas. Y que en general se han pensado la cuestión de las políticas públicas como por etapas, ¿no? Esta idea de que existe una parte que le corresponde a los políticos, a los funcionarios que tienen o que definen la política, y esa parte de la decisión de la política está distanciado del momento de la implementación, es decir, hay una distancia entre quienes deciden qué es lo que hay que hacer y quienes finalmente efectúan esa política, ¿sí? Es como, dicho en otros términos, es como si nosotros pensáramos, bueno, viene la ministra de Salud y dice, tenemos que hacer vamos a desarrollar una vacuna, vamos a desarrollar de acá a un mes la política sobre el COVID. Y se ponen todos los funcionarios y funcionarias, se ponen a trabajar, y bueno,
entre la idea de desarrollar, la idea de la ministra, ¿no? Y los que van a implementar la política pública, si existe esta brecha, puede ser que la vacuna contra el COVID no esté en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 2 años, que finalmente Argentina no pueda desarrollar la vacuna. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque se necesitan millones y millones de recursos, sobre todo económicos, porque quizás el conocimiento científico existe en la Argentina para eso, y existe cierta infraestructura, pero falta infraestructura, falta la matriz estructural y faltan los recursos económicos. Entonces, si ese decisor de la política, el político, ¿no? El funcionario que está en la cumbre, ¿no? De los gabinetes o que tiene finalmente la decisión política, existe tal brecha entre quienes finalmente van a llevar adelante la política pública, puede ocurrir esto, que muchas de las políticas fracasen porque están pensadas con una distancia entre la idea de la política y la implementación de la misma. ¿Sí? Entonces, en su estudio es un trabajo largo, el de Villanueva, van a encontrar, quizá podrían poner atención, bueno, en la primera parte y en la parte del final, en donde hace, bueno, este balance sobre la cuestión de la implementación de las políticas públicas, en donde entonces propone, se plantea esta cuestión, que el diseño de la idea o la decisión de llevar adelante tal política pública se tiene que pensar de la mano con el proceso de implementación. No pueden ser actores que estén absolutamente separados, sino que tiene que ser un proceso que se dé no por etapas, sino de manera mucho más articulada. ¿Sí? El otro texto que está en diálogo con este de Aguilar Villanueva plantea una dimensión que tiene varias cosas interesantes, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo, pero nos permite de alguna manera pensar en la cuestión de las políticas públicas. Lo primero es, bueno, arranca planteando la pregunta de a qué se refiere con la implementación a qué nos estamos refiriendo con la implementación de las políticas públicas. Lo primero que dice es que hay pocos estudios sobre la implementación de las políticas públicas. Estos son textos del 2000, es este libro. Lo primero que plantea es, bueno, hay pocos textos, hay más textos sobre diseño de políticas, hay pocos sobre implementación. Bueno, lo segundo que dice es, ¿a qué se refieren con implementación de políticas públicas? Bueno, la realización a partir de algunos actores, aquellas acciones que realizan los individuos públicos o privados con miras a la realización de objetivos previamente decididos. Es una definición de implementación bastante básica, pero es una puerta de entrada para pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de implementación. Una cosa es la decisión de la política y otra cosa es hacerla. ¿Sí? Bien. Lo otro que se pregunta es cuándo empieza la implementación de la política pública, ¿no? Y acá podemos quizá polemizar o, bueno, pensar un poco en relación con lo que veíamos en la de Aguilar Villanueva. La implementación comienza después de que se tomó la decisión de llevar adelante la política, algo relativamente obvio, ¿no? Eso es otra primera cuestión. Y el tercer punto que me interesa destacar respecto de las primeras definiciones de este texto es la diferencia entre la implementación y el impacto de la política. Esto es algo que a veces se confunde. La implementación, el impacto de la política, se pregunta por el qué, cuál es el resultado, qué pasó, digamos. Y la implementación se pregunta de por qué, es decir, cómo fue esa política. Entonces nosotros, por ejemplo, si tuviésemos que analizar, a ver, pensemos alguna política, no sé, conectar igualdad, por ejemplo, ¿no? Podemos analizar. Vamos a ver el resultado. Vamos a tomar la anécdota, ahora se me ocurrió ahora, el caso Elegante. ¿Se acuerdan? Él saben quién es Elegante. Sí. Que empezó a hacer música con la computadorita Conectar Igualdad.
Bueno, entonces ahí tenemos el impacto. ¿Qué pasó? Bueno, hay una situación de movilidad social ascendente, ¿no? Uno diría, bueno, después del debate, ¿estaba cursando elegante? ¿No estaba cursando? Lo usaba para... Bueno, pero sin dudas, esa computadora, esa computadora permitió el acceso a ciertas tecnologías a un conjunto muy amplio de sectores. Entonces, si nosotros vemos ¿cuál es el impacto? Y bueno, ahí tenemos, digo, por hacer un caso como muy, que no es el común de los casos, pero nos sirve a nosotros para mirar el impacto de la política. O sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de impacto y la diferencia entre el impacto y la implementación? ¿Hasta dónde puede llegar una determinada política pública? ¿No? Tenemos que hacer elegante y seguramente tendremos los 200.000 elegantes o chicos que han alcanzado. Estamos hablando, pregunta del otro autor, son dos autores, Donald Van Meter y Carl Van Hoorn. El proceso de implementación de las políticas, un marco conceptual. Antes vimos el texto de Aguilar Villanueva. A ver, este es un libro que edita Aguilar Villanueva. Dentro del libro hay un texto del propio editor y hay otro conjunto de textos, de los cuales yo seleccionamos este. ¿Por qué? Porque nos interesa poner el acento en esto de la implementación y la diferencia entre impacto e implementación. ¿Sí? Bien. Van a ver que es un texto, quizás es más simple que el de Aguilar Villanueva, tiene que tener un poquito más de paciencia, tiene algunos cuadros, quizás ahora puedo compartir la pantalla y podemos verlos. No tiene gran complejidad, solo tener un poco de paciencia. ¿Sí? Hace mucha referencia a autores que no conocemos, no se preocupen por eso, nos interesa, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estos textos? Que por ahí piensan en Estados Unidos, por ahí piensan en otro marco. Nosotros traducimos estos textos a nuestra realidad argentina, a nuestra realidad latinoamericana. ¿Sí? ¿Qué usamos de estos textos? Usamos el enfoque conceptual, las entradas, más que todo eso, los indicadores que utilizan. Eso nos interesa. ¿Cuáles son? Sandra, te estoy viendo que te reís, sé que te reís de otra cosa, me imagino que no es de mí, te veo. Nada, no importa, no pasa nada. El perro que me está haciendo cosquillas que me está matando. Bueno, nada, igual te estaba molestando, nada más. Nosotros nos interesa de estos textos los indicadores, ¿sí? ¿Qué es lo que mira para que nos ayuden nosotros mirar la política pública argentina, el Estado argentino y latinoamericano a partir de estos indicadores? Entonces, plantea, como decíamos recién, la diferencia entre la implementación y el impacto. Por implementación se refiere a lo que decíamos antes, un conjunto de individuos y personas que llevan adelante política pública, una determinada decisión o lleva adelante un objetivo previamente establecido, y el impacto es el qué, el resultado de esas políticas, ¿sí? ¿Cuál es hasta dónde llegaron esas políticas? Y estábamos revisando un ejemplo, el de Conectar Igualdad. Entonces teníamos elegante, entre comillas, como uno de los exponentes del qué, de ese impacto, de ese resultado, y la implementación nosotros tendríamos que mirar entonces cómo se llevó adelante ese programa Conectar Igualdad. ¿Quiénes fueron los sujetos? ¿Cuáles fueron los recursos? ¿Cuál fue el objetivo de la política? ¿Quiénes fueron los decisores de la política? Y otro conjunto de elementos que ahora vamos a ver. Y en ese texto después plantea algunas cuestiones que son interesantes como puerta de entrada también para polemizar, que tiene que ver con la eficacia de la implementación. Él dice, para medir la eficacia de la implementación de una política, tengo dos variables. Una, la envergadura de los cambios, si son grandes cambios o cambios menores, y por otro, el nivel de consenso. A ver, voy a ver si ¿Ustedes tienen la fotocopia a mano? Sí. Bueno, fíjense en la página. A ver que se me olvide. No.
11. Bien. A ver, alguien que lo tenga a la mano quiere decir lo que ve. En la página 11. 9. Ah, 9. no sé si es la de... Pará. No sé si en el PDF es la 9, según el texto, no sé el PDF. El PDF puede ser que sea la 11. Para que abra mi PDF. Esta es la 9. ¿Es la 9? Esta es la 9. ¿La 11? Y la 11 es un cuadro que ocupa toda la página. Sí. No, Sí. la 9. Ahora vamos a ese. La página 9. A ver si no, hacemos así. No. A ver esto. Si funciona. ¿Lo ven? ¿Qué ven? Una I. Ahí se ve. ¿Y lo ven grande? Ah, bueno, está bien, más o menos. No sirve para lo que queremos. Ah, ven lo mismo que yo. Bueno, ahí ven entonces, ¿no? Grandes cambios, cambios menores. Línea de consenso de metas, bajo y alto. ¿Qué es lo que dice? Que la implementación de las políticas va a ser más eficaz o más fácil si yo hago cambios menores con consenso alto. O sea, una política pública simple, no sé, cualquiera de las que hacen al funcionamiento cotidiano del Estado, ¿no? Voy a tener un alto consenso, que son cambios pequeños, menores, no voy a tener problema. Bueno, la política pública va a encontrar con mayores dificultades en materia de implementación si yo pretendo hacer grandes cambios y con un bajo nivel de consenso. A ver, Adrián, ¿querés hacer la pregunta oralmente? A ver si... Basta, che, quédense inquietos, basta. Recién hizo Adrián, para que le oiga. Eso no se plantea en el plano programa, ¿querés ¿Querés decir a qué te referís? Ah, no tiene micrófono. Bueno, yo supongamos que está preguntándose bueno, en el momento en que yo diseño, planteo el plano, el programa de política pública, me pregunto sobre el nivel de consenso, sí, obvio, sí, en general hay como, ¿no? De hecho, por ejemplo, vuelvo a la misma, perdón que vuelvo con esa ley, con el aporte solidario y extraordinario, que es, bueno, es la que estuve estudiando. Cuando primero se plantea el proyecto, se empieza a trabajar en el proyecto, cuando empieza a debatirse, el Congreso, un proyecto bastante progresivo para la historia de este país, para la historia de América Latina, ¿no? Uno podría decir, eso podría haber fracasado antes de empezar. Sin embargo, hubo un conjunto de elementos que hicieron que ese proyecto funcionara. Uno de ellos es que el momento en donde se planteó, que fue el comienzo de la pandemia, era un momento muy crítico, donde el conjunto de la sociedad entendía que era necesario avanzar o conseguir recursos en un momento crítico mundial de la historia de nuestras vidas, ¿no? Que recordaremos como un hito, sin dudas, en nuestra vida. En ese momento la sociedad entendía que era más o menos razonable pagar un aporte extraordinario. Entonces ahí hubo un elemento que contribuyó para... Bueno.
Lo segundo es que hubo una buena oportunidad política y comunicación por parte del gobierno y de los sujetos políticos, los actores políticos. Todos lo entendían. Bueno, es interesante eso que dice Inés, porque bueno, hubo... Paren que termino. Bueno, ahora vamos a retomar el comentario de Inés. Bueno, la oportunidad de la decisión política como otro segundo factor. El otro factor que es interesante es que esta ley afectaba a un conjunto de actores muy diversos de la sociedad argentina. Era el uno por los más ricos, a partir de 200 millones y bla, pero atravesaba a los distintos actores sociales, es decir, que dentro de ese porcentaje de los más ricos del país podías encontrarte con un futbolista, un político, un conductor de TV, hasta un empresario, digamos, un conjunto variopinto de actores. Entonces, al tratarse de una política transversal, eso de alguna manera frenó la posibilidad de que haya agrupamientos corporativos, como cuando se pretende aumentar la alícuota de las retenciones al sector de agroindustrial y bueno, y enseguida rápidamente aparecen las marchas de oposición y siempre se torna un problema mucho más complejo. Entonces hay otra variable explicativa. Y lo último que interesa, y ahora volvemos a lo que decía Inés ahí en su comentario, cuando se empezaba a debatir la cuestión, el gobierno manejaba que había alrededor de un 70% de aprobación a la ley, lo cual es muy alto si pensamos en las características de la ley y demás. Entonces ahí tenemos, volviendo a la pregunta por la cuestión del consenso o no, que es una pregunta crucial, es interesante, y que nos permite quizás hasta problematizar este cuadro demasiado esquemático, porque uno dice, bueno, ¿es un cambio grande o un cambio menor el aporte solidario? Lo que tuvo, si a mí me permiten opinar al respecto, creo que tuvo un nivel de aprobación bastante alto, tratándose de un cambio simbólicamente grande, materialmente moderado o menor, digámoslo así. Sin embargo, tuvo una línea, un consenso bastante amplio de esa política. De hecho, hubo una tasa de acatamiento a la medida muy alta. Son muy pocos los casos, o que no pagaron o que judicializaron, según los indicadores, ¿no?, que muestran los organismos oficiales. Pagaron bajo protesta, como decía Inés, obviamente no querían, bueno. Así todo es una política interesante que nos permite problematizar esta idea de los grandes cambios menores. Ahora, si yo voy a tratar de hacer una reforma agraria, bueno, ahí tenemos un cambio grande con un nivel de consenso probablemente bastante bajo. Bueno, Vicentín, para poner ejemplos muy cercanos. ¿Qué pasó con esa política? No fue posible, no se llegó a presentar como proyecto en sí mismo, siquiera quedó trunco, quedó como una declaración. Y volviendo a lo que decía antes el compañero, muchas veces lo que pasa, para no los gobiernos o los decisores de policía, los gobiernos, los que definen la política pública, para no quedar expuestos frente a una situación de rechazo, directamente no presentan la política. No se toma en cuenta, supongo que lo que preguntaban antes, se toma en cuenta el consenso antes de sí, y sí, en general, la mayoría de los gobiernos, no todos, bueno, renta extraordinaria, todas las políticas redistributivas son siempre las más difíciles, las que uno diría de cambio. Y si quieren, podríamos pensarlo también a la inversa, ¿no? Cuando los sectores conservadores pretendieron llevar adelante políticas de mayor ajuste o ¿no?, que tampoco pudieron llevar adelante. Por ejemplo, el gobierno de Macri, que mantiene como idea avanzar una reforma laboral hacia una mayor flexibilización, bueno, tampoco tiene un nivel de consenso por otro lado, porque los sectores, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, se oponen a tal medida. Entonces, esta relación entre el tipo de envergadura de las transformaciones y la línea de el consenso, ¿no?, entre los actores sociales es una variable
que interesa y que permite pensar la eficacia de esa implementación de política o no. Vuelvo a decir, estos son cuadros, esta entrada es como un poco esquemática entre grandes cambios, cambios menores. Podemos encontrar, por ejemplo, el caso, como decía, yo creo que el aporte solidario es un caso que lo podemos pensar a partir de estos indicadores, pero no de esta manera lineal, porque creo, como decía antes, fue una política de un gran cambio simbólico, no necesariamente económico, y tuvo una legitimidad bastante alta. Bueno, nada, para pensar y problematizar la tesis lo van a encontrar después cuando lean bien el texto, es esta, es que las políticas van a tener mayor eficacia en su implementación en la medida que tengamos cambios menores que en general suscitan apoyos más altos, ¿sí? Grandes cambios con legitimidad baja, bueno, la política ahí puede fracasar. Grandes cambios con legitimidad alta podría llegar a funcionar. Ahora, por izquierda, cuando hay grandes cambios con legitimidad alta, no sé, Evo Morales, qué sé yo, el gobierno de Bolivia. En la historia argentina, cuando hubo grandes cambios con alta legitimidad, no sé, qué sé yo, la nacionalización de YPF, podríamos decir que fue otra política interesante en Argentina, un cambio importante, significativo, que tuvo un gran alto acatamiento, legitimidad. Bueno, ¿no? Como esta doble entrada para pensar y problematizar que plantea el autor. Lo otro que plantea es que, volviendo un poco a esta idea de los recursos de política para pensar las políticas públicas, están viendo lo que veo yo, sí. El otro cuadro, que es este grande que veíamos recién. Donde en este cuadro sintetiza, ustedes van a ver que acá está sintetizado lo que va a desarrollar después en distintos apartados. ¿Cuáles son los recursos de política para la implementación de las políticas públicas? ¿No? Y ahí plantea, bueno, las líneas de los conectores y demás, cómo se conectan unas dimensiones con otras. Y plantea que hay 4 puntos, son 4 los puntos que plantea como fundamentales. El primero tiene que ver con la comunicación entre interorganizacional y actividades de inducción. Así parece muy grandilocuente el término, se refiere a la comunicación entre los distintos organismos estatales, las organizaciones referidas al Estado, en la medida que el Estado tiene capacidad de articular entre las distintas esferas para poder llevar adelante las políticas públicas. El otro recurso al cual se refiere tiene que ver con la característica de las agencias responsables. De las agencias responsables, las agencias estatales responsables. Y acá habla algo de que nosotros hemos hablado de alguna manera a partir del texto de Isuani también. Se refiere a la competencia y el tamaño de los organismos estatales, a los recursos, a la vitalidad que tiene ese organismo. No sé, me refiero tomen cualquier ministerio, funciona ese ministerio, se trabaja, tiene una historia de trabajo, no tiene, está frisado, está planchado, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuántos funcionarios y funcionarias tienen? Los funcionarios y funcionarias van todos los días, saben lo que tienen que hacer, tienen proyectos innovadores. La comunicación que tiene esa agencia del Estado, bueno, ese conjunto de elementos que hacen a las características de las agencias responsables, es decir, los organismos estatales que son en última instancia quienes van a llevar adelante la política. El otro punto, el tercer punto, menciona 4, ¿no? Como lo van a ver después en el texto, que menciona varias cuestiones y finalmente dice, bueno, de todos nos interesan estos 4 y están planteados con subtítulos, indicadores, no tiene que ser un problema para ustedes este texto. Las condiciones sociales en donde se produce, económicas, sociales y políticas. Esto es algo que también repetimos muchas veces, que refiere a las condiciones sociohistóricas, ¿sí? ¿Quiénes son los actores económicos? ¿Quiénes son los actores sociales? Los actores políticos que permiten que se implemente la política.
¿Cuál es el poder de veto que también mencionaban ustedes por ahí? ¿Cuál es el poder de veto que tienen las élites o cuál es el poder de veto que tienen los poderes fácticos para frenar el avance de determinadas políticas? Como por ejemplo el sector agroindustrial y vinculado al sector del agro, todo lo relativo a las exportaciones, al problema de las retenciones, ¿no? Bueno, ahí también la política que se propone el gobierno o el ministro de Agricultura está siempre en tensión con las condiciones económicas y sociales de los actores que tienen capacidad de veto en Argentina y que pueden vetar políticas públicas, ¿no? Y podemos nombrar un conjunto grande de políticas en una historia larga, desde la 125 a esta parte y también para atrás a lo largo de la historia argentina, la capacidad de veto que tienen estos actores. Y también podemos pensar en la capacidad de, esto yo hablaba, no sé si está bien por derecho o por izquierda, pero hablábamos recién de, bueno, por un lado esto, la capacidad de veto que tienen el poder sobre todo el sector vinculado a los grandes terratenientes, pero bueno, también podemos pensar en la capacidad de veto que han tenido los movimientos sociales y de trabajadores que pudieron frenar, por ejemplo, una eventual reforma laboral durante los años del macrismo. Hay que ver por cuánto tiempo, pero bueno, también ahí hay que pensar en este juego, no siempre siempre pensemos esto, que cuando nosotros hablamos de actores sociales, o hablamos de derechas e izquierdas, o hablamos de élites, ¿no? Siempre tenemos que pensar en que son todas categorías relacionales, ¿sí? Si hablamos de élites, tenemos que hablar de los sectores subalternos, es decir, quienes no tienen o no tienen ese poder. ¿Sí? Si hablamos de burguesía, hablemos también del movimiento obrero. Si hablamos de derecha, tenemos que hablar también de izquierda. Son siempre categorías relacionales. Y cuando hablamos de las condiciones económicas, sociales y políticas, tenemos que pensar por un lado y por el otro, donde siempre está ese juego en la sociedad. Y a veces, y esto es otra cosa interesante, relación relacional no está bien dicho, este esquema, ¿no?, relacional no siempre se corta por el mismo clivaje. Esto también es importante. No siempre el clivaje es entre élites y sectores subalternos. El clivaje puede ser sectores conservadores y sectores liberales, como por ejemplo todo lo relativo a los derechos de la minoría o las cuestiones de derechos de la mujer, donde el clivaje no era ni de clase ni de fuerza política, sino, bueno, ideas y perspectivas frente a la situación de género y derechos de las mujeres. ¿Sí? Bien, y en última instancia, el cuarto punto que plantea tiene que ver con las disposiciones de los encargados de la decisión de llevar adelante la política pública, ¿sí? Que pueden ser los políticos, que pueden ser los funcionarios o los agentes estatales que van a llevar adelante la política. Este conjunto de elementos permiten pensar la eficiencia de la implementación, ¿sí? ¿En qué medida esa política pública, se acuerdan? Según el concepto que toman estos autores de qué es la implementación, son hombres, mujeres, personas que van a llevar adelante determinados objetivos. Lo dice al principio, es una definición bastante simple de a qué se refiere la implementación. Después complementa, dice, bueno, me refiero a la implementación de políticas públicas de este conjunto de cuestiones. Entonces, este conjunto de elementos, los recursos de política, la comunicación interorganizacional, las características de la agencia, las condiciones económicas, sociales y políticas, influyen y condicionan la eficiencia de la implementación de la determinada política pública y finalmente la ejecución de la misma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda respecto de esto?
Bueno, yo creo que van a aparecer cuestiones cuando lean el texto. Me parece que tenemos una buena como puerta de entrada para que puedan trabajar con el texto. La clase que viene es presencial, cualquier cosa podemos retomar, si queda alguna duda. Y la clase que viene ya vamos a comenzar con la cuestión de la década de los 90, las transformaciones estructurales de la década de los 90. ¿Sí? Ahí tenemos 1 o 2 textos, a ver qué tenemos. Hay... dos textos, el de Bresser Pereira y el de Aldo Ferrer. Y hay un texto mío, que es un libro, que lo recomiendo, que lo lean porque, bueno, es optativo el texto, de todas maneras, pero bueno, bájenlo y mírenlo porque tiene que ver y vamos a tratar de hacer vamos a tratar de establecer algunas relaciones entre la década de los 90 y el siglo XXI con el gobierno de Cambiemos a partir del libro. Pero la bibliografía obligatoria es el texto de Bresser Pereira, que analiza las transformaciones estructurales de la década de los 90, y el texto de Aldo Ferrer, que analiza el concepto de neoliberalismo. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vemos el lunes que viene a las 6, cada uno en su comisión como la otra vez. ¿Estamos? Bueno,